Alba Book. Esta es la presencia Entrevistas a Mujeres Notables. Estamos emocionadas de tener a la señora Carmen Ledesma, Carmelita Ledesma. Gracias. Mucha gente te conoce. ¿Cómo comenzaste tú la docencia? Yo vengo de descendencia de maestros. Okay. Mi abuela trabajó hasta los 89 años dirigiendo escuelas. Y de ella al final dirigía una escuela de hombres. A los 89 años era un derrame, llegando de la escuela, una fundación Luz Brincas en la Ciudad de México. Pero ella desde muy joven quedó viuda muy joven y fundó una escuela que se llamaba Luis Geleón. Luis Geleón porque mi abuelo fue el fundador de la Sociedad Astronómica de México, era maestro de ella. Entonces ella, en honor a su esposo, queda viuda como a los 30 años y funda una escuela muy reconocida en la Ciudad de México, que era la Luis Geleón. Luis G. León. Luis Gonzaga León. Luis Gonzaga León. Que él era astrónomo. Él descubrió una estrella, mi abuela descubrió una estrella, pero él fundó la Sociedad Astronómica de México. Bueno, entonces vengo de familia de maestros. Entonces, a ver. Yo crecí en las escuelas de ellas, de mi mamá, de mi abuela. Ahí estudié, de mis tías, en la Ciudad de México, y estudié en las escuelas de ellas. Entonces me llamaba la atención el ver lo que habían fundado, lo que habían hecho, y yo estudié en el Instituto Miguel Ángel, en la Ciudad de México, porque en aquellos entonces los papás no querían que me fuera a la escuela de gobierno. No. Mi papá también fue catedrático en la universidad, entonces más o menos ya. Y saliendo de la normal con mi grupo de amigas nos fuimos a trabajar con mi mamá a su escuela. ¿Qué era lo que había allá afuera en las escuelas de gobierno? ¿Cuál era ese miedo? Era la famosa, eran las ideas que tenían los padres entonces, que cómo te ibas a ir a una escuela de gobierno. Mi papá era de familia muy aristócrata, tienes que ir a una escuela privada. Cuando las escuelas de gobierno eran lo mejor que había, y que también ya salías con tu plaza. Claro. Yo estudié en el Instituto Miguel Ángel, que era de religiosas, el Verbo Encarnado en México, y ahí acabé la normal. Y saliendo de ahí nos fuimos a trabajar a la escuela de mi mamá, que era la Luis Geleón. Así fue mi historia. Luego yo tenía el grupo de sexto año y mi mamá fallece muy joven, a los 56 años. Fallece teniendo yo el grupo de sexto año de primaria, y entonces a mí me nombran provisionalmente como directora para poder firmar documentos, ¿no? Porque mi mamá muere en noviembre y era el fin de año escolar en aquellas épocas. El año escolar era de enero a diciembre. Era de febrero a diciembre. Y aquí en la provincia era de junio pues era el que hay ahora. El que hay ahora. Entonces el año escolar empezaba en febrero. ¿Descansaban los niños todo enero? Descansaban los niños en enero, eran las vacaciones largas era 15 de diciembre y todo enero. Y entrábamos como el 2 de febrero. Y de ahí ya era, pues tenían sus periodos, ¿no? De 15 días. Y de ahí hasta noviembre. Entonces muere tu mamá, estás tú con un grupo de sexto que han de saber que primero y sexto, dicen las maestras, que es... Entonces tienes tú todo este grupo de adolescentes y te quedas también con este paquete que te deja tu mami. Muy joven, yo en ese entonces tenía como 21 años. Y entonces me quedo, y por tener yo el grupo de sexto me permiten que yo firme como directora. Y me quedo como una directora temporalmente, en lo que conseguimos la persona que supliera a mi mamá. Así que
es como empiezo yo con la carrera Con lo más pesado. de maestra. Sí. Posteriormente me invita un amigo de nosotros a trabajar al Auditorio Nacional en el área de vocación. ¿Tú qué les podrías aconsejar ahorita a las maestras? ¿Tú has observado qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando en sí en la sociedad es algo que tristemente o por situaciones muy especiales ya mamá no está en casa. Entonces ya mamá trabaja ya por necesidades o porque ahora la mujer se quiere realizar. Entonces ya mamá trabaja, ya no es el cuidado de que mamá iba porque a la escuela, platicaba cómo te fue, la relación, el comer en familia, después el ver la tarea, el formar hábitos. Ahora ya. Todo eso funcionaba. Claro que funcionaba. Sí, es que ahorita muchas mamás me dicen, siento mucha culpa porque estoy trabajando. Y es lo que les digo, es que esa culpa realmente es instinto, porque lo que tu cuerpo te grita es que tienes que estar con tus bebés. Sí. Tu cuerpo te lo grita. Claro que las circunstancias han cambiado, no siempre se puede. Ahora decimos, mira, a mí me pasó, yo llegué aquí a Tijuana y siempre he sido inquieta y quise trabajar, pero yo tenía a mi hijo menor chiquito, creo que lo llevaba al principito y iba corriendo, regresaba. Yo primero trabajé en el Colegio La Paz y luego en el Instituto México. Y yo era la más feliz trabajando. Pero a mi niño una mamá me lo llevaba al maravilloso mundo y luego una mamá iba por él y me lo regresaba. Ay, el maravilloso mundo. Y mi esposo me dice un día, ¿sabes qué? Tú aquí no vas a pasar de ser maestro. Y además estás alterando a la familia. El día que tus hijos crezcan, yo te pongo tu sueldo. ¿Y lo cumplió? Y lo cumplió y yo accedí. O sea, me quedé en casa a atender a los hijos, porque mi hijo menor se llevaba 10 años con el mayor, entonces ya había. Pero me quedé a atender a mis hijos y cuando ellos fueron al TEC de Monterrey, hubo la oportunidad. Yo siempre daba clase en mi casa de Pugles. Eso sí lo seguía haciendo. En las tardes regularizaba. En las tardes con mis hijos ahí haciendo tareas, yo regularizaba. Es que ahorita es una cantidad enorme de niños que están siendo regularizados en la tarde. Las maestras están ofuscadas, no saben cómo ayudar a estos niños. Entonces el problema, tú sientes que es la falta de mamá en casa. Es parte, es grande, y por lo tanto, pues los hábitos ya no son los mismos, los límites ya no son los mismos. Cuando yo tuve la escuela, cuando fundamos la escuela, nuestro lema era hacerlo bien todo de principio a fin, hábito, crear hábitos en los niños, tener tiempos para todo, ser la disciplina, abarcar las áreas del ser humano que es la física, la emocional, la espiritual, la deportiva, la musical, la artística, y así creas un ser integral. Entonces, para nosotros fue dedicarnos en la escuela a formar a esos niños y a darles más que nada cariño, y veíamos a algún niño estar atrasado, pues llamábamos, teníamos el departamento de psicología, o sea, siempre nuestro enfoque fue hacia los niños. Y detectar dónde había necesidades. Donde había ese problema, llamar a los papás, hablar con ellos y apoyar a lo que más pudiéramos. Por eso fue una escuela muy personalizada. Sí, yo recuerdo que la gente estaba muy contenta, tanto los papás como los niños que ahí acudían. Claro que lo único que siento que fue que nunca fuimos bilingües y ya las necesidades o la familia siempre buscaba escuelas bilingües. Claro.
Dimos inglés y dábamos 2 horas diarias de inglés. Que es bastante. Que era bien, pero ya la gente te pide otra cosa. Y empezó a crearse mucho las escuelas bilingües. Carmelita, ¿qué pueden hacer las mamás que ya están trabajando? Están trabajando y no hay nada que puedan hacer para dejar de trabajar. No hay apoyo a veces, ese maravilloso apoyo de las abuelas. ¿Qué pueden hacer para apoyar a sus hijos en este camino de la escuela? Yo creo que dar tiempo de calidad. El tiempo que le des a tu hijo, dáselo de calidad. O sea, te envuelve. Yo veo a las señoras jóvenes, las envuelve tanto la tensión del trabajo, el cumplir con todo, el correr, el quererse. También ellas necesitan desahogar por medio del ejercicio o algo, el poder atender a casa. Entonces llegan, compran comida, le dan de comer, o sea, pues organizarse y el tiempo que tengan darlo de calidad, que no desperdicien. El aspecto emocional de los hijos es bien importante. Están creándose niños con una inteligencia emocional muy baja y por eso cuando llegan a grandes, pues llegan inmaduros. O sea, hay que trabajar mucho, primero en nosotros, en estar satisfechas, en estar contentas con lo que hacemos para poder proyectar eso a nuestros hijos. Y a la vez, sí les aconsejo que no pierdan su aspecto espiritual. También es bien importante que les atiendan en la religión que tengan, el camino que cada quien lo que haya escogido, pero que no desperdicien esos 5 aspectos, o sea, el artístico, el deportivo, su cuerpo físico del niño. También hay que cuidar mucho la nutrición, hay que cuidar mucho cómo los alimentamos para que estén fuertes, pero el aspecto emocional y el aspecto espiritual también son, sobre todo el emocional, es bien importante. Si hay armonía en casa, es que es hacer hogar, y ahorita ya no hay hogar. Y puedes ser mamá soltera y hacer hogar. Claro. Y puedes tener marido y hijos y hermanos y no tener hogar. Entonces, hacer hogar es muy diferente tener una casa a tener un hogar. Entonces, es lo que yo les recomiendo, más que nada, porque lo veo con los hijos, lo veo con las nueras, lo veo con mi hija, y es lo que siempre les he dicho, no desperdicien el tiempo. Eso pasa y los hijos crecen de volada. ¿Cuáles sientes tú que son las fugas principales de tiempo, donde se nos va ese tiempo que podríamos utilizar? Cuando, en el momento que tú llegas a tu casa de trabajar, ¿cómo llegas? ¿Vas a encontrar a tus hijos? ¿Cómo los atiendes? ¿Te interesa en ellos? ¿O los hijos están pegados al teléfono desde chiquitos y pegados a las redes sociales y ya ni caso les haces ni caso te hacen? Entonces yo creo que esos momentos de poder platicar en familia, de poder tener comunicación, la comunicación es bien importante. O sea, busca la manera de comunicarte positivamente con tus hijos. De que haya conexión. Que haya esa conexión. Los niños ahorita tienen un teléfono en sus manos desde que nacen casi. Las escucho que batallan para hacerlos tener actividades que no sean las de la pantalla. Dibujar, y están pasando una época que no te tocó a ti, que no me tocó a mí, que no nos tocó a nadie. Es algo que rompe con todo lo que nos hubiéramos imaginado. ¿Qué pueden hacer estas maestras? ¿Cómo podemos las mamás, las abuelas en casa apoyar a estas maestras? Apoyarlas, yo creo que es siempre
un maestro es una autoridad, entonces, en primera, apoyarlas desde el punto de vista de hacer caso a lo que las maestras te piden o te dicen, y no criticarlas ni ir en contra de lo que la maestra le está pidiendo al niño. En segunda, pues hay que apoyarlas en lo que es la instrucción. Desgraciadamente la pandemia vino a retrasar muchísimo la situación de los alumnos. Ahorita vemos que hay alumnos que están en secundaria y no saben aritmética, no saben multiplicar, no saben dividir, no saben quebrados. ¿Por qué? Porque pasaron esos años de la pandemia de noche y fueron sus bases y ahorita no las tienen. Entonces, hay que retroceder, hay que ayudar en casa con eso, apoyando a las maestras. Ahora, la maestra primero tiene que estar actualizada, bien actualizada en lo tecnológico, que ya la maestra adulta, algunas no lo están. Y luego trabajar mucho la motricidad fina en los niños. Si el niño no gateó, si el niño no realizó motricidad fina, como la realizaron ustedes y nosotros, que era la matatena, los juegos moviendo manos, todo eso es bien importante para tu desarrollo intelectual. La motricidad fina y la motricidad gruesa, pero la fina, si no se trabaja, y la motricidad gruesa de juegos que se hacían cuando eran chiquitos y que hacíamos todas, ¿no? El correr y los quemados y la reata, pues, brincar la cuerda, jugar matatena. Yo veo con mis nietas no saben cómo jugar una matatena. Y fíjate la motricidad fina que eso te implica. Y todo eso se te desarrolla ahorita en el niño, que el jovencito no tiene motricidad fina porque está con el teléfono todo el tiempo y eso te afecta mucho a lo intelectual también. Claro, me espanta a mí pensar qué va a pasar con estos jóvenes cuando lleguen a la tercera edad. Estos jóvenes que jamás escriben a mano, estos jóvenes que le dictan al teléfono. Y que ya el teléfono les contesta ahora. Les contesta y les tiene toda la solución a todo lo que puedan necesitar. Ya con la famosa inteligencia artificial te hacen los documentos. Claro. Y no estoy diciendo que no haya cosas buenas de la inteligencia artificial que se puedan usar, pero a mí sí me preocupa mucho el desarrollo del cerebro. Hay cosas muy buenas, pero hay que saberlas usar y saber aprovechar lo bueno que te da. Pero no todo es la tecnología, no todo suple lo que es el ser humano. ¿No? Dijiste algo muy importante, dijiste que los padres, las madres deben de pedirle a los hijos que sigan instrucciones en la escuela, pero si no siguen instrucciones en casa, ¿cómo van a hacerlo en la escuela? Tú algo me comentaste de que los niños ya son los que mandan. ¿Cómo podemos, hay manera todavía de corregir esto que está sucediendo? Poniendo límites. O sea, eso está desde el punto de vista de los padres y los maestros. Tenemos que poner límites y ser firmes en las decisiones. Porque ¿qué pasa? Muchas veces porque me siento culpable, porque no estoy tiempo suficiente con mis hijos, cedo, le castigo el teléfono, te lo voy a castigar una semana, y no se lo castigas una semana, te llora el niño y te llora el joven y se lo das a los 2 días. Sí. O sea, ahora sí que he vivido por... Claro. Y dice, no estás cumpliendo con lo que tú quedaste. Es difícil para el adulto, pero o para que ya no te esté molestando el niño o el joven, ahí te va, te lo devuelvo. O sea, ser firmes como fueron nuestros padres, yo creo que el hecho de decir, esto te lo merecí, te mereces un castigo, te recojo porque no obedeciste, te recojo tu teléfono, por ejemplo, que es lo peor que les puede decir ahorita. Uh-huh. Sí, claro. Y
ser firme, no te lo doy hasta que no cumplas con tus tareas o hasta que no cumplas con lo que quedaste o con las tareas del hogar que yo te encomendé. O sea, es lo que pasa, que ya el adulto nos damos por vencidos muy pronto. Acabas de mencionar las tareas. Esas tareas de 4 horas no existían. Tristemente a veces se trata de suplir el conocimiento y lo que es mandar a casa. También el maestro joven tiene que estar preparado. En la escuela yo me acuerdo que tuve maestras, mis maestras más eficientes fueron las maestras mayores. Las más responsables y hasta la fecha, ya jubiladas, decimos cómo eran muy buenas maestras algunas. Si nos llegaba una maestra que no hacía caso, que iba en contra de los hábitos, y se notaba luego el grupo se descontrolaba, pero es lo que pasa, ¿no? La falta de hábitos, la falta de firmeza. Pero el dejar 4 o 5 horas de tarea le quita al niño todo el tiempo que tiene en la tarde para pero jugar. Pobre niño, como 4 o 5 horas de tarea. Eso es lo que les están dejando en primero de primaria, en kinder. Son unas tareas exageradas. Ahí se tendría que ver en qué forma hablar con la dirección de la escuela o con el sistema que lleven las escuelas, porque es antipedagógico totalmente dejar una tarea con lo que estamos hablando, la situación actual que hay. ¿Quién se va a sentar con el niño 4 o 5 horas a hacer una tarea? Bueno, tú cuando ponías una tarea a los niños, ¿calculabas para que fueran cuántas horas de tarea? Máximo todo lo que era el repasar lo que se había visto en la escuela, 1 hora. Máximo 1 hora. Máximo. Y después a jugar. Claro, tienen que tener sus momentos de juego, también de ver un programa que te guste, y los hábitos, acuéstate temprano en tu cuarto, tu baño, lo que sea, tu merienda a buena hora, y duerme tu tiempo que necesitas dormir. Ahora los niños que tienen la libertad de los teléfonos, a veces son las 11 o 12 de la noche, siguen metidos en el aparato. ¿Con qué ganas se van a levantar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana? O sea, todo ese tipo de disciplina. Yo he oído a mamás que dicen, no hago esto de comer porque a fulanito no le gusta, al niño no le gusta. En lugar de voy a enseñarlo a que coma, por ejemplo, la sopa de verdura, para que sepa que es buena para su alimentación, ¿verdad? Y enseñarlos. No porque al niño no le gusta, le voy a dar pizza todos los días, o que también eso se está, hay lugares donde se da. Sí, somos creo que número 2 en obesidad infantil. Obesidad, sí. En todo el mundo. ¿Cómo es el manejo de una escuela? Mira, primero tienes que dar ejemplo en todo, y es mucho, como tener mucho trabajo, porque a la hora que yo llegaba a las 7:10 a la escuela de la mañana todos los días para ser de las primeras que estaba yo ahí para recibir a los niños y ver si las maestras te llegaban a tiempo. Tenían que estar a las 7:30 de la mañana ya todas las maestras en las guardias y dar la entrada. Pero tenías que ser, más que nada, tratar de ser ejemplo. Luego, supervisar que todo esté bien, que los salones estén limpios, que los baños estén limpios, que los conserjes hagan su trabajo, que las planeaciones se revisen. Por eso, ya cuando la escuela creció, porque empezamos con 30 niños y acabamos con 400. Entonces, ¡Wow! Cuando ya empezó a crecer, pues entonces tuve coordinadoras de sección, la coordinadora de jardín de niños y la de primaria. Y la secundaria la tuve muy pocos años, que también tuve directora de secundaria,
porque no fue exitosa la secundaria. Como todos los niños se iban al instituto y estábamos a 2 calles del instituto, pues todo el mundo adora el Instituto México y todos querían irse. Que aunque no es para todos el Instituto México, pero todos los alumnos, el ambiente los jala y todo el mundo quiere irse para allá. Y mira que tú tan adorado y amado edificio Sí, pues se quedó en manos de ellos. de ellos que ahora tienen allí el El kinder. sí. Estoy segura de que quedó muy buena vibra ahí. Yo creo que sí. Teníamos una capilla hermosa con el Santísimo autorizado por la diócesis. Y siempre los sacerdotes del Espíritu Santo nos apoyaron ahí en ir a confesar niños cada semana, se hacían unas horas santas muy bonitas con los niños en la capilla de la entrada. Y creo que eso ayudó muchísimo a la escuela. Claro, y a los niños también. Sí. Háblanos por favor un poco sobre este ángulo espiritual de tu colegio. En primera era enseñar a los niños a amar a Jesús, pero enseñarlos, como te digo, no era rezo todo el día, ni mucho menos. Tenían su visita a la capilla y tenían su preparación. Llevábamos todo el año litúrgico en la escuela, o sea, se manejaba desde Semana Santa retiros. Había unos retiros muy bonitos del padre Levi, el padre Eduardo Levi, que venía, pues creo que el Colegio de la Paz también los tuvo, que eran los encuentros con Cristo. Y nos los llevábamos a Monte Tabor, los llevábamos a sus retiros ahí en la escuela, y empezamos a jalar y había retiros para papás. Involucrábamos a los papás y había retiros para abuelitos también, con el padre Levi. A los niños los hacíamos partícipes de prepararlos para la primera comunión. Se llevaba el catecismo del atrio, que es como el catecismo que hay en el Buen Pastor. Me encanta. Algo similar. Y hacían su primera comunión con su túnica blanca y preparábamos a papás y a niños. Y luego en octubre, que era el mes del rosario, hacíamos un rosario viviente con todas las familias, hermosísimo. Eran los niños Aves María, las mamás letanías, los papás Padres Nuestros, y se hacía un rosario en el patio de la escuela en la noche, con unos cantos hermosos que el coro de la escuela cantaba. O sea, hacíamos vivencial la práctica espiritual en la escuela. Por eso fue una escuela muy, muy especial en eso. ¿Se acuerdan todavía los niños de aquellos eventos, de aquellos rosarios vivientes? Entonces tratábamos de prepararlos. Había, por desgracia, hubo difuntos, nos tocó la época de los secuestros y pues era llevar a los niños a la capilla, hacer oración, pedir por sus penas también. O sea, y tenían su catecismo, pero nada más una vez a la semana. Pero todas las mañanas hacíamos oración en el patio de la escuela. Entonces, esa fue la forma que los fuimos llevando desde el punto de vista espiritual, ¿no? Siempre incluiste a las familias. Siempre. A todos, incluyendo a los abuelos. Familia. Hasta los abuelos, el retiro de abuelos fue muy bonito, porque las mamás hacían la comida para los papás y los niños mandaban cartas a los abuelitos. Entonces era colectar las cartas y primero que se inscribieran y los que iban a ir colectar cartas, y las mamás de sorpresa llevaban el plato preferido del abuelito y a la hora de la comida bajaban del salón de actos a comer su plato preferido. Y el padre Levi pues era buenísimo para sus retiros, motivaba, hacía juegos. Fue muy bonita experiencia. Tu mamá, que se fue tan jovencita, ¿qué hubiera dicho de todo esto que lograste? Le hubiera encantado.
le hubiera encantado porque ella era una maestra de vocación y yo creo que nunca se imaginó que íbamos a lograr, que iba a lograr esto. Yo tuve una socia excelente maestra y aparte catequista 100%, que fue la profesora Lourdes Valles de Oseguera, que ahorita su hijo es sacerdote, es el padre Javier Oseguera, y ella fue mi socia. Con ella la fundamos, la escuela. Éramos los tres, era Lourdes, era una servidora y mi esposo que administraba. Él se quedó con todo porque también mi esposo sí decía, si tú quieres tener a un empleado, lo tienes que tener bien, con seguro social, con sus pagos de impuestos, con su Infonavit y un buen salario, dentro de lo que era la época de maestros. ¿Cuántas personas tenías trabajando ahí en el colegio, además de ti misma? Terminé con 52, con la secundaria, con 52 empleados. Cuando cerré la escuela liquidamos a 52 personas. 52 familias que dependían económicamente de ti. O sea, que fue entre los conserjes, por horas, los empleados de secundaria, los maestros de secundaria, por eso se hizo muy grande el personal. Ahí era donde eran muchos, aunque iban por horas. Pero los fijos, que eran los maestros de primaria, que eran 12, más los del kinder, que eran 4, más los de intendencia, que eran 4 o 5 personas de intendencia, y serían unos 25 fijos, así. Pero yo tenía personas que ya tenían 23 años conmigo. Trabajando. Qué belleza. Qué bonito. Y que luego ya ves que cambió al famoso outsourcing, en que ya no les dabas tu seguro social, ni les dabas nada, ni les dabas prestaciones, y aquí nosotros no. Mi esposo, cuando empezó eso fue cuando yo cerré, pero la teoría de mi esposo era, al empleado lo tienes que tener bien atendido, para que pudieran sacar su casita de Infonavit, para que pudieran tener sus prestaciones y se pudieran jubilar. Tu marido y tú tenían la misma filosofía, hacerlo todo bien de principio a fin. Qué bien. Sí. ¿Tú qué consejo le darías a todas estas jovencitas que están empezando a estudiar magisterio, que quieren ser maestras y que sueñan algún día tener una escuela así, diferente, desde el corazón, no solamente un negocio, sino un lugar donde se forman almas? Primero, que sepan que en sus manos tienen a un ser humano, que tienen a un niño y tienen a un joven, que no tienen un instrumento y que como tal hay que tratarlos y que es una, ahora digo, es una gran responsabilidad. Digo, ¿cómo me atreví? Porque es una súper responsabilidad el tener a unos seres desde chiquitos que vas moldeando hasta el tiempo que te permitan estar con ellos, pero más que nada que sepan qué es lo que tienen en sus manos, que se preparen, que los amen, que los quieran, que vean las necesidades de cada niño, porque muchas veces los niños llegan a la casa, llegan a la escuela llenos de problemas y nosotros somos otro problema más para él en lugar de ayudarlo. Entonces sí, yo creo que es bien importante tratarlos como seres humanos, más que nada, y que se preparen para lo que van a enseñarles, para todo tienen que estar preparadas. Y si no, mejor que ni estudien eso. Exacto. Porque sí es una gran responsabilidad, así como la de la madre de familia.
sí, es lo que yo, más que nada, sería lo que le recomendaría. ¿Comprendes? El niño que da problemas en el salón, el niño que no se está quieto, el niño, ¿qué se debe hacer? Porque por lo general es vete a la dirección. Vete a la dirección o vete a la psicóloga. Primero habla. Ahora, hay mucho padre de familia que no quiere aceptar que tiene un hijo. Ahorita yo no sé por qué motivo, si es por el ambiente, hay tanto Asperger, hay autismo, hay que antes no había. Te llegaba un niño con un problema de autismo o con un problema derivado, el Asperger es derivado es parte, ¿no? De lo mismo. O te llegan con entonces tú tienes que detectar por dónde va. ¿Es un problema emocional o es un problema ya interno del niño? O ahora son la atención dispersa, el que son demasiado hiperactivos. Digo, ahora ha cambiado mucho, sería la alimentación, todo. Entonces tienes que buscarle, y para eso, pues necesitas, por eso nosotros pusimos un departamento de psicología. Claro. Primero para detectar qué es lo que tiene, si es aspecto emocional o aspecto psicológico, ya del cerebro, y entonces hay que tratarlo y hablar con los papás y canalizarlos si es necesario. Hay ahora médicos, pediatras, pues ya le tienen miedo a la palabra de psiquiatra, pero es el que te puede dar cierta medicina que va a hacer que tu hijo vea más claras las cosas o que se tranquilice. Y eso no es malo, es un tratamiento temporal. Neurólogos también. Neurólogos también, hay neurólogos infantiles, neurólogos pediatras que también te pueden orientar. Todo lo importante es que si el maestro ve que hay un problema de ese tipo, detéctalo. Nosotros tuvimos un niño que llevaba en otra escuela todo el kinder, llega a primer año. Yo tenía una maestra muy lista, que sabía detectar muy bien a los niños, y ahí le detectó que era un Asperger lo que traía la niña. Leía de maravilla, muy inteligente, pero nada más no entendía. Y ahí, entrando a primer año de primaria, la detectamos y inmediatamente empezó a tener y ahora ya es profesionista. Fíjate qué importante es detectar los primeros años de vida, qué problema hay, y si lo manejas bien, logras muchas cosas. Sí, para mí mucha gente no le da importancia a la educación de las infancias, de los niños pequeños, y es lo más importante. Es lo más importante porque es su futuro, es cómo van a desarrollarse. Igual el niño que tú ves inseguro porque la inteligencia emocional está mal y va creciendo con falta de seguridad en sí mismo, nunca se va a poder desarrollar de adulto, no va a poderse desarrollar en una empresa, va a ser siempre su autoestima baja. Ni tener una pareja, nada. ¿Sí? Y si tiene hijos, pues peor. Pues los va a echar a perder. Ahorita sería bien importante volver a traer a los niños al rompecabezas, a la costura, todas esas láminas que hay que tú ibas metiendo en los hoyitos, la aguja y el hilo. O sea, todo lo que es motricidad fina la tenemos que trabajar, pero hay que atraerlos a que hagan eso, a que dejen un poquito el aparato a un lado y vamos a hacer esto, vamos a dibujar, pero no nada más a que hagan los rayones, ¿no? Sigue la rayita, contorna con un color. Para eso necesitan la compañía de alguien que lo esté dirigiendo y que de veras el niño se vaya interesando. Ahorita cuesta más trabajo crear el interés en el niño o hasta en el joven, pero dentro de irse metiendo dentro de la misma área que
que les gusta, por ejemplo. Yo sé que en los iPads también hay manera en que dibujen, siguiendo con el famoso lápiz. Hay iPads especiales donde puedes dibujar y de ahí usarían algo de la tecnología, pero las serpientes y escaleras, la oca, todos aquellos juegos, el dado, usar a que jueguen, a que hagan todo ese tipo de ejercicios, el cálculo mental. Con 2 dados o 3 dados pueden Con hacer cálculo sí, mental. Haces cálculo mental y juegas un rato. O sea, hacer juegos de ese tipo que creemos que no les van a interesar y sí les van a interesar a los niños. Ese tipo de actividades y volver a lo mejor al darles un bloc de cuadrícula y trabaja dentro del cuadrito o ponte a hacer dibujos dentro del cuadrito. Todo ese tipo de cosas le va a ayudar mucho a poder escribir bien, escribir su nombre. Yo me acuerdo que eso podrían hacer también nosotros a los niños de tercero de kinder. Ya le poníamos la regla en la hoja cuadrícula, que toquen la manita con la regla y hagan rayas, que junten puntitos con una regla. Ese te está ayudando al cerebro, te está ayudando a la motricidad fina, te está dando coordinación. Ese es un ejercicio fabuloso. Una hoja punteada, júntala con una regla y el niño que haga sus que una las y que haga líneas y luego cuadros. Y luego juegue Timbiriche. Y luego juegue Timbiriche. Sí. Muchísimas gracias, Carmelita, por compartirnos, porque sabemos que el mundo avanzó, Sí. pero también sabemos que hay mucho de lo de antes que nos está haciendo falta ahorita. Y que tiene que regresar para que los niños crezcan en forma integral, para que los niños, para que de veras sean jóvenes de provecho, para que sean adultos de bien. Y felices. Es que tú eres feliz y sabes que puedes hacer las cosas. Y ahorita hay mucha gente insegura. Uy, sí. En algún aspecto, porque a lo mejor pueden ser unos grandes empresarios, pero a lo mejor por otro lado están fallando. Entonces, pues, hay que tratar de ser integrales. Sí. Intelecto, pero también emociones, también espíritu. ¿Sí? Todo en una sola persona. Muchísimas gracias. De nada, al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar mis experiencias, que fueron francamente maravillosas.
Esta entrevista de La Presencia, entrevistas a mujeres notables, es traída a ti por Plaza Nacosari, un sueño hecho plaza.